Claro, esto parece como que al final ha acabado como trascendiendo incluso a la actualidad, esta especie de señalar, ¿no? A todas estas minorías o buscar siempre culpables. De hecho, incluso yo he visto en manifestaciones feministas la típica pancarta que pone "Somos las brujas que no conseguisteis quemar". Sí, la segunda línea de las brujas que no conseguisteis quemar. A ver, esto es un poco lo que comentábamos antes de que la palabra bruja tiene muchas acepciones. Mm. Y no solo por lo que ha significado en diferentes momentos, sino por las reinterpretaciones que se les da. La reinterpretación histórica tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, porque nos permite tener nuevas perspectivas sobre narrativas históricas que podemos dar por establecidas, podemos dar por sólidas y, no sé, nos permite un cambio de planteamiento y un cambio de enfoque, nos puede permitir nuevas visiones sobre situaciones, sobre personas, sobre movimientos sociales de los cuales solo hemos tenido una perspectiva. Y esto al final es muy bueno, porque la historia es una narración. Nunca vamos a tener, depende de la época de los registros que haya, pero va a ser muy difícil de muchas épocas tener un registro exacto de qué pasó de manera objetiva. Mm. Todo siempre es subjetivo según quien lo haya registrado. Entonces, la reinterpretación puede ser muy interesante, pero también puede estar muy sujeta a intereses personales. En algunos casos de manera más dañina que en otros. Por ejemplo, los nacionalismos pueden ser muy interesantes a la hora de dar una nueva perspectiva sobre un grupo cultural, una nación que ha sido oprimida por otra, colonizada por otra. Por ejemplo, el nacionalismo irlandés ha tenido sus cosas muy malas, también ha tenido sus cosas muy buenas, porque era un país colonizado por Reino Unido. El nacionalismo que deriva en fascismo, sobre todo el nacionalismo de países que son potencias coloniales y que tienen control sobre otros, es muy peligroso. Y esta revisión histórica, pues, por ejemplo, puede ser peligrosísima y puede estar alimentando, pues eso, la xenofobia, el miedo al diferente, el decir somos nosotros contra ellos. Entonces, esto estamos viendo puntos muy opuestos en el espectro de sacar cosas buenas, sacar cosas malas. En un punto más intermedio está la reinterpretación buscando héroes personales. Y en el caso del feminismo, por ejemplo, la visión de la perspectiva de género de la historia es importantísima. Es que nos estamos perdiendo la visión de casi la mitad de la humanidad respecto a cosas muy importantes, con mucha frecuencia. Quizá sería interesante aplicar esto también. Pero en el caso de la brujería, se junta el hecho de, por un lado, es un proceso, es un elemento histórico muy complicado, muy vinculado a la misoginia, pero que tiene muchas acepciones según la época, que significa muchas cosas según el momento, que el rol de la mujer y lo que es misoginia lo entendemos de diferentes maneras en muchas épocas. Entonces, se solapan aquí muchos hechos y podemos estar pensando que reivindicamos la figura de la bruja como la mujer que ha sabido cosas y que ha sido oprimida por ello y por ser diferente, que en algunos casos sí que fue así, pero y que realmente, o sea, es fantástico. A ti te dan esto de, oye, tienes una figura histórica que es esto. Esta mujer que sabía tantas cosas y que por el hecho de saberlas y por el hecho de ser mujer ha sido oprimida. Y ha habido muchas personas así a lo largo de la historia. Pero en el caso de la brujería, si se intenta vincular esto con la brujomanía europea, ha habido en otros sitios, pero con la brujomanía europea, con las matanzas de brujas en Alemania, con la persecución de brujas en Cataluña y tal, ¿hay un elemento misógino? Sí, pero en muchos casos no era gente que sabía más, era inocentes de turno que fueron víctimas de acusaciones anónimas, de intereses personales, de gente que iba por ahí haciendo caja. Entonces, es muy complejo. Y la reducción de estos elementos históricos a cosas tan simples a veces puede ser peligrosa. Y personalmente me parece que a veces falta un poco el respeto. Porque también está el hecho de que si nos vamos a lo más literal de la frase de somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. A ver, tú no eres responsable de lo que hicieran tus antepasados, pero
probablemente no. O sea, probablemente eres la nieta de quien linchó a la bruja. Y esto es un hecho. O sea, yo tengo antepasados que son carlistas burgaleses. Tengo experiencia en no estar orgullosa de mis ancestros, ¿vale? Pero que no sea tu responsabilidad no significa que se pueda aquí reinterpretar el pasado y decir, mira, me voy a hacer un alineamiento nuevo, que esta gente no me gusta, entonces me voy a inventar un pasado estupendo que tiene como resultado final yo. Complicado. Entonces, ¿cómo estas cacerías que hemos ido arrastrando a raíz de ellas? Porque si esta misoginia no es tan notable como podíamos pensar, ¿qué otras cosas sí que ha podido atraer? Pues, a ver, sí que por un lado las cacerías de brujas ayudan mucho a cimentar la idea de que pues eso, la bruja puede ser parte de la sociedad, pues una persona dañina dentro de la sociedad. Y, en fin, bruja sigue siendo un insulto para una mujer. Sí. Decir a ser mala bruja. Pues, esto sigue ahí, sigue siendo parte del lenguaje, sigue siendo parte de nuestra cultura y tiene un elemento misógino bastante importante. Y dices que alguien es un brujo, pues, tiene poderes, es una persona extraña. Dices que alguien es una bruja, es un bicho. Sí. Y entonces ahí se arrastra un poco y es una de las cosas que alimentan la concepción de que es una mala mujer. Cuando una mujer está sola, cuando una mujer tiene un conocimiento concreto, no porque esta fuera la versión histórica, sino por este mito de bruja que se tenía, pues cuando una mujer tiene ese conocimiento, trabaja de manera independiente y tal, pues es muy mala, es muy peligrosa. No es que esto te lo enseñara en el colegio, pero al final están los cuentos, está en el folclore popular y esto es parte de nuestra formación, al fin y al cabo. Entonces, culturalmente sí que se queda esto aquí. Y para mí la brujomanía, las consecuencias históricas que tiene también y que vemos arrastradas, bueno, quizá no arrastradas, pero sí, para mí es uno de los grandes ejemplos de qué pasa cuando cuando se canaliza el miedo para poder tener respuestas rápidas a cosas, a situaciones de crisis. Y hemos visto después muchísimas persecuciones a diferentes grupos sociales que el método venía a ser muy similar. O sea, la persecución de comunistas durante el macartismo, solo que sí se puede ser comunista, no se puede ser bruja. Cualquiera le puede llamar comunista, ya está. Y simplemente el haber acusado a esa persona de eso, o aquí durante el franquismo, llamaba rojo a alguien, podías joder la vida a esa persona, según la época. Y el poder, el si quieres saber cómo es alguien, dale un carguico, pues dale un poco de poder a una persona y verás cómo es. Y esto es lo que es el poder de las denuncias anónimas. Claro, es lo que has dicho tú antes, ¿no? Que eso incluso ahora se aplica a la gente que es extranjera. Ahora son como las brujas, vamos a decir, actuales, ¿no? Son el chivo expiatorio, como tú has dicho. Me sorprende que esto sea una cosa que se repite constantemente en la historia. Sí. Siempre es barrer para afuera al otro y nadie toma responsabilidad de nada. Es increíble. A mí no me acaba de gustar la expresión de que la historia se repite porque es como quitarse un poco de responsabilidad de decir, ay, es que somos todos malísimos, siempre hemos sido muy malos. No, la historia no se repite porque la historia es una serie de circunstancias que van primero unas, luego otras y así hasta hoy. Y nunca se suelen dar las mismas circunstancias exactas, pero sí parecidas. Y en este caso estamos hablando de la tendencia social a época de crisis, chivo expiatorio, solucionado. Sorpresa, solucionado no, porque el problema lo sigues teniendo. Pero sí que es algo de lo que aprender y de ver cómo este tipo de respuestas nunca son la solución. Y nunca, bueno, sí puedes llegar a aliviar temporalmente la angustia social, la preocupación social sobre algunos problemas, pero el problema no va a desaparecer. Entonces, lo único que pasa es que acaban cobrando, pues, los de siempre, la gente más vulnerable, la gente menos privilegiada, la gente considerada los otros. En el caso de la brujería, simplemente los otros podía ser quien te apeteciese. Claro. Y además lo tenías fácil, simplemente con decir eso ya. Luego ya que te queréis o no. Pero, joder, me parece un tema fascinante. Me hubiese gustado, o sea, a ver, ¿no? No me gustaría vivir en esa época, pero sí como entenderlo, ¿no? Como vivir por un día, ver cómo funcionaba todo este tipo de cuchicheos y hasta qué punto... A ver, sería bastante terrible, pero ya te digo que leyéndolo
se hacía bastante mal al estómago. Me estaba leyendo, pues eso, actas inquisitoriales, resúmenes de procesos judiciales, testamentos, o sea, testamentos firmados en la cárcel antes de ser ajusticiadas. Es duro, es muy duro, pero habría sido bastante impresionante ser testimonio de ese tipo de acusaciones.